Tan solo 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana en Colombia. Ustedes se encuentran acompañados en este viernes por Revista de la Mañana. Hoy es julio 11. Julio 11. Hablemos acerca de productos muy de carácter mundial, pero que aquí en Colombia, mejor dicho, tienen una acogida, como es el caso del pan. Mi estimado Samuel Céspedes, ¿cómo le gusta a usted el pan? ¿Cuál es el favorito, el de su predilección? Oscar Mauricio, vea que le voy a contar una historia chévere y es que cerca a mi casa venden el mejor pan de Bogotá. ¿Ah, sí? El mejor pan, hay un pan relleno con chocolate que me encanta, pero mi favorito es el hojaldrado porque queda con todo Osquitar. ¿Usted tiene pan favorito? Mi pan favorito es el pan con queso. Ese pan grandote que en la mitad trae un queso, que es como Por favor, medio, dile a medio, Gloria que no. medio mojadito, medio esponjosito, ese. ¿Con qué lo acompaña? Lo acompaño, no me gusta tanto las bebidas calientes, pero a veces cuando bajo y me da hambrecita aquí después de programa, voy y lo acompaño con un buen chocolatico, lo sumerjo, lo disfruto, lo mojo de verdad para sentir esos sabores que son tan ricos del pan Osquitar. Bueno, yo con chocolate, pero entonces hay por ahí una influencer que se llama Doña Carmiña, ella entrega clasecitas de etiqueta. Entonces ella dice, lo más correcto es partir el pan en pedacitos y enviárselo a la boca. Es decir, toda la vida he comido pan incorrectamente. Sí, no, y mojarlo en el chocolate que no. Sí, Ay, no, pero no, yo no, lo no a siento clase, mucho. no a clase. Pero es Es tan delicioso, es bueno. que esas combinaciones, Oscar. Dulce con saladito, con esa mantequillita del pan, no. Ay, una cosa deliciosa. Bueno, pues tenemos noticias para todos ustedes y es que este domingo 13 de julio se va a elogiar a quienes fabrican el pan. ¿Esto qué quiere decir? A los panaderos o algunos les conocen como los panificadores. En pocas palabras, será el Día Nacional del Pan. Y es que es muy interesante poder hablar acerca de este producto, de pronto conocer cuál es el comportamiento de los colombianos en torno al consumo del pan, pero cómo está el gremio. Y para ello nos es muy grato saludar aquí en nuestras redes sociales y a través de los 90.4 FM a Marcela Morales. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, ADEPAN. La tenemos con nosotros. Mi estimada Marcela, muy buenos días. Bienvenida a Revista de la Mañana. Buenos días, Oscar. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación y este espacio en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de pan y de fabricación de pan, pero lo primero, para conocimiento de nuestros oyentes y espectadores, es contarles un poco acerca de la labor que ustedes hacen al interior de la asociación. Básicamente, ¿cuál es ese trabajo? Bueno, nosotros como ADEPAN, ADEPAN es la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, es una organización que tiene más de 63 años en Colombia, ¿no? Reunimos, agremiamos, agrupamos a los transformadores de este producto en Colombia. En Colombia es importante anotar que tenemos tanto la panadería industrial como la panadería artesanal, esa famosa panadería de barrio, pues que todos conocemos y es que está tan cerca de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, alrededor de 17.500 son las panaderías tradicionales, las panaderías de barrio, mientras que las demás son las panaderías industriales, las que trabajan para otros canales. Nosotros los agremiamos, los representamos ante el gobierno nacional y trabajamos en articular oportunidades para el fortalecimiento del sector, para el fortalecimiento empresarial y para, por supuesto, aumentar en Colombia el consumo de pan. Esto significa defender el pan con toda la trayectoria y con lo que significa, pues de toda la situación que tiene el pan, no solo en Colombia, sino en el mundo. Muy bien, ya nos queda clarísimo todo este trabajo que ustedes han venido haciendo. Sabemos que se mueven mucho por diferentes regionales, capacitando, apoyando a esos productores de pan. Ya vamos a hablar acerca de los panaderos, pero sí la pregunta del millón, Marcela. ¿Cómo estamos los colombianos en materia de consumo de pan? ¿Estamos consumiendo mucho, poquito, más o menos? ¿Qué panorama en cifras podemos entregarle a los oyentes de la U de Estéreo? Bueno, pues realmente con relación incluso a otros países donde se registran descensos un poco más altos, Colombia se ha mantenido, podemos decir que más o menos un 3% hemos disminuido en los últimos 2 años, pero por lo pronto nos mantenemos en 21 kilogramos por persona año. Digamos que esa es la cifra que venimos manejando desde hace varios años, pero digamos que no aumentamos significativamente ni tampoco ha descendido de una manera pues tan dramática como en otros lugares del mundo.
Bien, se habla mucho acerca de los insumos para la fabricación del pan, que con todos estos comportamientos inflacionarios, topes en aumentos quizá anuales, ha dificultado la labor para la elaboración de este producto. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es si a la hora de la verdad lo ponemos pues en este contexto que es pues el de los fabricantes de pan? Bueno, realmente va a ser más o menos 3 años. En 2022 más o menos, pues sí tuvimos una serie de factores que en su momento afectaron, digamos, de manera inflacionaria las materias primas, pero fue también una serie de situaciones que se juntaron en aquel año. Pero realmente hoy los insumos, las materias primas ya han estado estables, ya no ha habido, digamos, no hemos tenido, digamos, esos cambios bruscos ni esas alzas que en su momento pudimos percibir. Digamos que ya en estos últimos 2 años, pues se tocó un techo y el sector en ese sentido, pues ha podido operar en forma, digamos, normal. Muy bien, entonces digamos que no tiende a acabarse. Esto se lo pongo en el contexto de las tiendas de barrio, que la opinión pública, los expertos aseguran que se va a acabar, pero tampoco pensaríamos que pan se va a consumir siempre, desde la antigüedad se ha consumido. Exactamente, sí, exactamente. Eso es lo que yo pues, consideramos, es decir, pan vamos a seguir consumiendo, pan se va a seguir vendiendo. ¿Por qué? Pues la humanidad evolucionó con el pan. Quizás no estaríamos aquí en esta conversación si no hubiéramos tenido un alimento que fue transversal a la evolución del hombre, ¿no? Desde el primer momento que el hombre pudo procesar algo fue un pan. Lo primero que el hombre procesó, por eso lo llamamos primer alimento natural, porque justamente fue ese primer alimento que pudo llevar a la mesa y mantener en el día a día, ¿no? Entonces, si el pan fuera realmente pues una amenaza, tuviera cosas tan negativas, pues créeme que las afectaciones hubieran sido evidentes desde hace pues siglos, ¿no? Pero por el momento sí entendemos pues que tenemos un nuevo panorama, que tenemos que trabajar por fortalecer muchos temas alrededor del consumo y de la producción de pan, pero dime, pues realmente cuando no hay nada, incluso en cualquier lugar, pues hay un pan. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? No sería ni siquiera lo más fácil, ni mucho menos encontraríamos algo que pudiera estar tan a la mano de cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier hora y por supuesto por un precio que todavía nos da acceso a mucha parte de la población. ¿Ya no encontramos pan de 200 pesos como en otras oportunidades? ¿O será que eso varía según la región? Porque ahorita, por ejemplo, si lo ponemos en términos de capital del país, pues uno un pan de 500 se encuentra en una panadería de barrio. Este fenómeno en cuanto al costo todavía se ve en algún tipo de regiones. Yo no voy a decir que quizás en Bogotá, pues porque Bogotá en sí, Marcela y oyentes, así como espectadores, es una ciudad costosa, ¿no? Tiene un costo de vida elevado. ¿Todavía vemos ese fenómeno del pan de 200 o digamos que esto ya pasó a la historia y de 500 para arriba? Pues cada día es más difícil, pero no habrá algún lugar donde lo encontremos, porque es que precisamente ese panadero cumple una función muy importante en su comunidad y muchas veces incluso adecua su trabajo, sus posibilidades, sus recursos a poder llegar en una forma directa pues a todas esas personas que necesitan un alimento, que necesitan algo más para completar su alimentación. Entonces sí hay lugares apartados y ciertos municipios donde uno puede encontrar todavía un pan un poco más barato, 100, 200 pesos menos, pero esto cada día es más difícil y por supuesto en Bogotá pues absolutamente imposible, ¿no? Los mismos costos que genera pues una ciudad capital y toda la dinámica, digamos, de la economía. Pero sí, ya realmente eso sí es casi anecdótico encontrar pues un pan en un costo de 200 pesos. De pronto, por allá en municipio, en pequeñito, sí he tenido esa posibilidad que uno hasta se sorprende. ¿Todavía existe el pan de 200 pesos? Increíble. Pero es lo que Marcela nos está planteando y pues conforme van elevándose los costos de vida, va evolucionando también todo lo que implica la moneda, sus alzas, bueno, en fin, esto es bien interesante. Listo, ya nos quedó clarísimo todo este panorama en lo que respecta a consumo de pan. Vamos a hablar acerca del gremio, que es puntualmente lo que ustedes atienden, y es cómo está ya lo que tiene que ver con el panadero que está en su barrio, que está en su industria, cuál es su situación actual por estos días, ya que a ellos pues se les va a celebrar este domingo su día.
Bueno, Marcela, por ahí me escucha, es que a las 8 de la mañana, 46 minutos, les cuento que estamos hablando con Marcela Morales, ella es la directora ejecutiva de ADEPAN Nacional. Hemos tenido aquí una pequeña pérdida en la conexión. Ah, pero ya la tenemos, Carlitos. Marcela, hablemos acerca del gremio. ¿Cómo está en este momento? Claro que sí, pues Oscar, te cuento. Realmente, pues el 13 de julio es el día en que en Colombia celebramos tradicionalmente el oficio del panadero, que realmente es un oficio muy importante para nuestra sociedad porque implica pues realmente estar disponible el mayor número de horas del día, trabajar desde muy temprano y prestar incluso ese servicio a la comunidad, porque en una panadería, tanto como en una tienda, pues es un punto de encuentro, es un punto donde muchas cosas hay una dinámica permanente entre quienes habitan pues un sector específico. Nosotros como tal pues hemos venido identificando pues la panadería se ha venido evolucionando en forma importante. El panadero de hoy se enfrenta a una serie de transformaciones que vienen inclusive marcadas por esas nuevas tendencias de consumo. Es decir, ya cada vez el consumidor está mucho más consciente de lo que come y adicionalmente en el caso del pan, como no es un secreto para nadie, pues hemos tenido por influenciadores, por personas que tienen un impacto importante en ciertos niveles de la comunidad acerca del pan, donde se dice pues que el pan debe ser eliminado de la dieta o que el pan puede. Vamos a restablecer la comunicación. Aquí unos pequeños temillas con el internet. Marcela Morales, directora ejecutiva de ADEPAN Nacional, quien nos está hablando de un panorama muy interesante acerca de este producto que nunca falta en la mesa de los colombianos. Y en esto hay que hacer especial énfasis que si bien han presentado alzas en su consumo, de todas maneras es válido destacar las bondades, los atributos a nivel de salud, pero sobre todo el aporte a la economía del país. Marcela nos estaba terminando de redondear la pregunta, o más bien la respuesta, si es tan amable, de proseguir y retomarla. Claro que sí, estábamos hablando del momento actual del pan, de por qué esas panaderías hoy, tanto las de barrio como una panadería mediana, grande, está pensando en un proceso de transformación en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el consumidor también ha cambiado y ha cambiado muchas veces. Primero, pues que es algo bueno, siguiendo las tendencias de una alimentación más funcional, más saludable, pero en una segunda instancia también este sector, el sector del pan se ha visto afectado directamente por esos influenciadores que tienen un impacto importante a veces en la opinión pública y muchos de ellos pues algunas veces toman el pan como algo recurrente y afirman pues cosas que no son ciertas, de que el pan puede hacer daño, de que no debe consumirse en una dieta diaria y realmente nada de eso es verdad porque lo que le decíamos al comienzo, el pan ha estado en la vida de la gente y de la humanidad y no va a ser de un día para otro que se va a convertir en un enemigo o en una amenaza. Por eso decimos en qué momento algo tan de la humanidad, de la vida de la gente, se convierte en algo malo. No, realmente como todos los alimentos, el pan puede tener restricciones para ciertas personas, alguna persona puede tener una predisposición a una diabetes, pues por supuesto debe moderar el consumo de pan o consumir cierta categoría de pan. Entonces, hoy pensamos que desde el portafolio de productos, de lo que ofrece esa panadería, es muy importante categorizar lo que se vende, darle más información al consumidor, entregarle realmente un producto de valor agregado. Ahí es donde trabajamos hoy fuertemente en conseguir aumentar ese nivel nutricional del pan, porque el pan también es un vehículo nutricional y en un país como el nuestro es ideal que el pan aporte un poco más en lo que es la dieta diaria de los colombianos, de los niños y de los adultos mayores. Entonces esas transformaciones vienen de la mano de poderse conectar más con el consumidor, de poder de pronto trabajar con equipos un poco más efectivos que puedan aliviar un poco también el trabajo de ese panadero en términos de horas, de esfuerzos y por supuesto en reposicionar el pan, como les decía, como el alimento que es y que estamos potenciando para que pueda ser muchísimo más beneficioso en la vida de los colombianos. Directora Marcela, cuál cree usted que ha sido el aporte más importante de los panaderos a nivel de desarrollo social y económico del país? Bueno, realmente el panadero es un transformador de alimentos, es un transformador que está todos los días en su lugar de trabajo, produciendo su pan y muchas veces, como te digo, entregando a la comunidad una ración, una porción de algo de lo que necesita para su comida, para su dieta diaria. Ese panadero lo que ha hecho es entregar bienestar,
entregar un producto que necesitamos y que de alguna manera en muchos casos ha permitido que una madre cabeza de hogar, un padre pueda llegar a su casa con algo de alimento. Entonces, de una forma sencilla, de como lo es el pan, porque es que desde la Biblia, desde Jesucristo, pues tenemos historias donde el pan ya tenía una función dentro de la alimentación. Ese panadero ha estado ahí y es algo tan cotidiano que muchas veces ni lo tenemos presente porque está abierto siempre o porque cuando llegamos o salimos de nuestras casas podemos tener la oportunidad de tener algo a la mano. Entonces yo creo que sí tiene una función en la sociedad muy importante como transformador de alimentos y por la facilidad que tiene por su ubicación de llegar y ofrecer un producto que puede saciar de alguna manera las necesidades humanas. Pongamos este contexto del gremio de los panificadores en aspectos tales como la reforma laboral. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Causa algún impacto? Lo digo porque igual son pequeños establecimientos de comercio. Pues habrán unas grandes cadenas de panaderías, pero hay otros que son panaderos de barrio y no sé hasta qué punto pueda usted darnos su punto de vista sobre este particular. Pues realmente, pues a nosotros nos parece importante, obviamente, mejorar las condiciones de la fuerza laboral colombiana, por supuesto. Nosotros somos amigos de la formalización al 100%, porque cualquier oficio, cualquier trabajo, pues debe estar remunerado, pues conforme lo indica la ley. ¿Qué sucede en las panaderías? Que muchas veces son grupos familiares, son emprendimientos, panaderías de tradición, donde muchas, pues, donde un número importante, digamos que eso ha venido cambiando en los últimos años, pues no estaba, digamos, tan consciente de la importancia, pues, de mantener a todo, pues, como son grupos familiares, pues unas veces llega uno, el otro pasa una hora, el otro a la otra, pero estas personas, pues, hoy ya son más conscientes de la importancia de tener esas tipo de contratos, de afiliaciones que les permita pues también una mayor seguridad en su trabajo y en su seguridad social. Pero lo que sí es cierto es que, por supuesto, pues las panaderías, algunas no son muy grandes, no tienen pues una fuerza laboral tampoco muy alta, pero bueno, lo que procuramos es que todos podamos cumplir pues con esta nueva ley y que sea en favor de la formalización y por supuesto del empleo en estos negocios. De lo último que ustedes han podido evidenciar, porque sabemos que ustedes no se quedan como, digamos, en el hecho tal de, por ejemplo, hablar en medios de comunicación. Ustedes van, recorren las panaderías, por supuesto, también hacen actividades en las que involucran a los panaderos. Últimamente ha sido considerable el número de panaderías que de pronto han cerrado definitivamente porque por diversas razones dicen, no, esto no va más, no me es rentable, voy a cerrar. Bueno, pues desde épocas de la pandemia y realmente también como un ajuste en este tipo de negocios, sí se han cerrado negocios, claro. Ha habido algunas panaderías que de pronto han tenido unas competencias muy cercanas que no se han podido, digamos, ajustar a estas nuevas condiciones de mercado. Pero en general el panadero y su entorno familiar pues luchan siempre por tener su negocio abierto y por adaptarse un poco pues como a esas condiciones. Hoy, como lo hablábamos al comienzo, pues afortunadamente el tema de las materias primas se ha regularizado, tenemos pues como condiciones para competir. Pero sí, como en todos los negocios hay un ajuste porque siempre llegan nuevos competidores. Por ejemplo, hoy en los barrios pues es frecuente ver que tenemos una cadena de hard discount muy cerca y esa cadena tiene pan también, un pan que puede cumplir y con el cual puede resolver una familia, que también está a un buen costo. Entonces, ese panadero pues se ve afectado directamente en su pan del día. Nosotros de todas maneras no dejamos de reconocer que el pan recién hecho, que el lugar de encuentro, el lugar donde uno realmente no solo se come un pan, sino que establece una conversación, se toma un café, se encuentra con personas cercanas o simplemente hace una cita de trabajo, pues es importante para la comunidad. Entonces son dos instancias de consumo distintas, ¿no? No es lo mismo el pan que yo compro en un supermercado que el pan que compro para llevar y consumir casi de forma inmediata. Entonces sí ha habido condiciones distintas y muchos negocios pues no han estado preparados o también ya vienen las segundas generaciones, que eso sucede mucho en este negocio por esta tradición familiar, que muchas veces los hijos ya están sintonizados con otras actividades económicas y no ven de una manera muy
pues atractiva, por decirlo de alguna forma, pues quedarse ejerciendo el oficio de panaderos o tomar las riendas del negocio. Pero realmente quienes lo han hecho, quienes esos jóvenes, esas nuevas generaciones, que muchas veces se han educado con el valor, con el fruto del trabajo de sus padres, pues se quedan en el negocio, pues por el contrario hacen las transformaciones que se requieren y generan muchas fortalezas para el negocio, creando no solamente de pronto mantenerse en ahí, sino abriendo otras sucursales, creando otras categorías y buscando otras instancias para competir. Muy importante lo que menciona Marcela acerca de las tiendas de descuento, porque sí se han consolidado quizás como una competencia, pero lo tradicional de todas maneras no se pierde. Y otro punto muy importante que también toca es como ese crecimiento del negocio de la panadería a nivel generacional. Entonces son dos puntos válidos y a destacar. Bueno, ya entremos a lo que es este domingo 13 de julio. ¿Qué actividades se tienen preparadas justamente para elogiar a los panaderos en su día? Bueno, pues realmente detrás de la panadería pues está esta gran industria de productora de insumos y materias primas, pues todos ellos acercan a sus clientes primarios, pues sus panaderos, pues actividades relacionadas desde el ámbito comercial, de incentivos y demás. Nosotros por nuestra parte, pues como pues, tenemos un alcance nacional, no es tan fácil llegar a todos los sitios, pero nuestro evento del mes de julio va a ser en Cali, justamente va a ser en Cali con un mensaje para los panaderos destacando, enalteciendo el oficio del panadero y por supuesto poniéndolo en ese lugar que hoy tiene que estar muy atento para competir, para sintonizarse con estas nuevas reglas del negocio, pero lo más importante, sin perder, digamos, todo ese carisma y toda esa vocación, porque este sí es un oficio de vocación realmente, y que hace parte de la economía popular, pues de todos esos negocios que forman ese tejido empresarial del país. Y ahí es donde nosotros pues destacamos y elogiamos y también pues trabajamos porque ese panadero encuentre realmente el bienestar que debe representar un oficio pues tan valorado por la humanidad y tan necesario para la vida del hombre. Marcela, ¿cómo ha cambiado el oficio del panadero a lo largo del tiempo? Bueno, realmente, increíblemente, nosotros decimos que el futuro de la panadería está en el pasado, ¿no? Es decir, usar las técnicas de siempre, volver a un producto el más natural posible, crear categorías de valor agregado, donde uno puede agregar otro tipo de materias primas que puedan producir efectos pues, sorprendentes en el pan. El pan, por sus condiciones físico-químicas, yo creo que es de los pocos alimentos que permite mucha creatividad, mucha innovación. Entonces, digamos, esas técnicas de siempre se han mantenido, algunos las utilizan, otros no, pero lo más importante es que ese panadero es un transformador que puede tener la capacidad hoy de crear un pan, de mañana crear otro. Entonces, digamos que el oficio siempre ha sido el mismo. ¿En qué ha cambiado? En que hoy tiene más posibilidades de ser creativo, de poder ajustar esos productos a sus clientes, a esas personas que lo visitan rutinariamente, que son sus clientes fieles. Entonces, hoy es ese mismo que hizo el primer pan hace miles de años, al que hoy en su panadería puede decidir, voy a crear una línea saludable, una línea de bienestar, voy a aumentarle la proteína al pan, voy a buscar otros formatos que pueda, a través de los cuales pues también me pueda contribuir de una forma más importante en la alimentación de quienes son mis clientes. Pero en esencia, ese oficio es el mismo, un oficio de mucha vocación, obviamente de conocimientos, porque hay que conocer que hay productos físico-químicos y eso es lo que hace que un pan de que ese trabajo resulte en un pan. La transformación básicamente de la harina de trigo se convierta en un pan que luego pasa a la mesa de cualquier familia colombiana. Pero es eso, hoy el panadero puede ser más creativo, puede tener más elementos, también más equipos, otras ayudas que de pronto no se tenía ni en la antigüedad ni en años recientes. Marcela, siguiendo esta línea de los cambios, entonces, ¿qué retos enfrentarían los panaderos hoy en día en Colombia? Bueno, lo más importante es tener primero la certeza de que están en un oficio muy importante para la sociedad, para la comunidad, para ofrecer bienestar. Estamos en la industria del bienestar definitivamente. Tener clarísimo de que el pan es un alimento, de que el pan realmente es necesario
y que tenemos que volverlo a reposicionar, porque hay muchas personas que se han alejado del pan muchas veces con información, como les digo, que no es válida, que no tiene ningún sustento científico, que no ha sido realmente pues una realidad que tengamos que tener en cuenta al momento de vender un alimento. Pero lo más importante es que ese panadero pueda mirar en su negocio qué tipo de personas lo visitan hoy, qué están buscando. De pronto hoy la gente se aleja un poquito también del azúcar. Entonces buscar todas esas técnicas y todos esos nuevos productos que pueden ser realmente innovadores. Entonces sí es una persona que tiene un reto importantísimo, sobre todo en su portafolio de productos, en el servicio al cliente, en el espacio que tiene para ofrecer su pan. Porque como decíamos, hay que volver interesante ese negocio donde la gente quiera pasar más tiempo porque nuestra competencia está al lado. Para comprar un pan voy a tener dos, tres tiendas de descuento que me lo van a vender posiblemente más barato, pero lo que tengo que hacer es personal, darle mi sello personal y darle valor agregado a lo que hago. Entonces ese panadero realmente, además de cumplir una función de saber hacer pan, tiene que saber también cómo lo conecto, cómo lo hago más atractivo para mi comunidad de clientes. Bueno, Marcela, y la pregunta de cierre, ¿no? Que no podía faltar, ni más, mejor ni más faltaba, pues que no le preguntáramos a usted cuál es el pan favorito y con qué le gusta consumirlo. Bueno, no, realmente hay un, como decía yo al comienzo, hay un pan para cada momento, por decirlo de alguna forma, y para cada persona. A mí, por ejemplo, el pan baguette me parece que es un pan, lo que llamamos el pan francés acá, que lo sacan muchas panaderías, incluso acá en Bogotá, es un pan para todos los momentos del día y que puede ser acompañante, puede ser para un sándwich, puede ser para acompañar una bebida, pero no podemos desconocer que la tradición colombiana es muy rica en propuestas. Entonces un roscón con arequipe, el mismo pan blandito, todos tienen un atractivo, pues lo más importante es que están diseñados también para un momento en especial, para una dieta en especial. Entonces yo creo que es muy difícil decantarnos por un pan, porque en todas las panaderías colombianas lo que sí tenemos es toda esa tradición en muchos ingredientes regionales, cosas que hacen diferentes y sobre todo muy nuestras el pan que consumimos todos los días. Muy interesante el mensaje que Marcela nos deja. Para cada ocasión hay un tipo de pan diferente, y ¿verdad? Uno se pone a pensar y obviamente uno no se va a comer una pasta pues con un pan de queso, por ejemplo, que lo podría utilizar para la comida, aunque cualquier cosa en tema de pan se permite. Bueno, Claro, agradece, inclusive señor. o un pan dulce. Por eso nosotros hemos venido promoviendo lo que llamamos una cata de pan. Entonces, una cata de Wow, pan nos enseña tremendo. qué pan puede ser bueno para este momento, con qué lo puedo acompañar, y eso potencia lo que llamamos momento. Interesantísimo. Vea, pues una cata de pan que hay de vino y de café. Cata de pan también Exacto. existe y la están impulsando desde Adepan. Con su directora ejecutiva Marcela Morales estuvimos sosteniendo esta charla. Marcela, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a los oyentes de Revista de la Mañana y feliz Día del Panadero desde ya. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio dedicado al pan y muchas gracias de verdad, nuevamente. Es muy bien. Gracias. Igualmente a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan, ADEPAN, muchísimas gracias por esta labor y por supuesto a todos los panificadores. Siempre tenemos un panadero, así como el tendero en el barrio. Bueno, pues también para ellos una felicitación. Este domingo 13 de julio pues se va a estar llevando a cabo el Día Nacional del Panadero.